el enfoque de riesgo en salud. Las mismas están relacionadas al desarrollo de la tarea de integración individual número 2, en la cual se plantea, partiendo del modelo de enfoque de riesgo, que se les ha solicitado lean un documento de introducción al mismo, genera una lluvia de ideas de principales factores de riesgo relacionados a la presencia de un brote de dengue en su localidad de residencia o en su defecto en una localidad que recientemente haya presentado el problema. Lo que estamos pidiendo es que desarrollen el modelo o el esquema planteado a la derecha de estas líneas, donde identificamos factores de riesgo y vemos que el enfoque de factores de riesgo lo que propone es la identificación de una serie de elementos fuertemente asociados al desarrollo del problema y que estos elementos pueden corresponder a diferentes niveles, ¿no? Ya sea a elementos de tipo biológico, ambientales, de estilo de vida, relacionados con la atención a la salud, socioculturales o económicos. La intención del modelo es identificarlos y caracterizarlos como factores asociados al daño y posteriormente identificarlos aquellos que sean potencialmente modificables y cuya modificación o a partir de la intervención en los mismos se correlacione con una disminución del daño o con prevención del mismo. La segunda parte de la tarea se refiere a lo siguiente: tomando como referencia la lluvia de ideas que usted plantee y el modelo de historia natural de la enfermedad, genere una propuesta de intervenciones en salud dirigidas a la prevención y atención de un brote de dengue. Lo que estamos solicitando es desarrollar el modelo propuesto por Henley Liver y Clark, en el cual lo que nos propone es el desarrollo de 3 niveles de prevención. La prevención primaria, dirigida a acciones de promoción de la salud y protección específicas, donde la población blanco es población sana. Por tanto, la intención de las intervenciones de prevención primaria son las orientadas a generar condiciones de equilibrio, en la cual los factores de riesgo se encuentran en una condición tal que no propician el desarrollo de la enfermedad o no lo hacen a una cantidad por encima de, de condiciones socialmente justas, digamos. Veremos esto en el siguiente, esto de expresiones de niveles de enfermedad o de tasas de enfermedad socialmente injusta lo desarrollaremos en la semana número 3. Pero en este modelo se desarrollan entonces acciones dirigidas a generar condiciones de equilibrio en el cual se disminuye la probabilidad de desarrollo de la enfermedad, así como también intervenciones de nivel secundario y terciario que son dirigidas a la atención de las personas que ya presentan el problema y o sus complicaciones. El modelo como tal no es nuevo, pero sigue siendo, digamos, una propuesta potente de intervención. Veamos las particularidades del modelo de enfoque de riesgo en este sentido. La pregunta de interés es: ¿cuáles son las principales causas del brote? Principales causas del brote. En la mnemotecnia científica en salud, esta pregunta tendemos a generarla de la siguiente manera: ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados al brote? La intención es la misma, siempre estamos buscando las causas principales, factores causales. De esta manera, lo que hacemos es un mapeo de factores de riesgo en estos diferentes niveles: biológico, ambiental, estilo de vida, relacionados con la atención de la salud, socioculturales y económicos. Los describimos, los caracterizamos en tiempo, lugar y persona, al menos, aunque también se propone en las nuevas tendencias de la epidemiología crítica caracterizarlos según nivel socioeconómico, etnia y género. Es decir, como buenos epidemiólogos, ya no solamente debería bastar caracterizarlo en tiempo, lugar y persona. Deberíamos además, al menos, caracterizarlo según esta tríada de inequidades.
Una vez que lo hemos caracterizado y descrito estos factores de riesgo, medimos la fuerza de asociación, es decir, en qué medida estos factores de riesgo se relacionan o no a la ocurrencia del daño. Si están relacionados de forma positiva, es decir, a mayor exposición al factor de riesgo, mayor daño, podemos definir que estamos ante un potencial factor causal. Si esto se verifica a medida que en las intervenciones o modificaciones en este factor se correlacionan directamente con modificaciones en los patrones de la enfermedad. Si la asociación es negativa, es decir, a mayor exposición, menor daño, o a menor exposición, a menor exposición, mayor daño, estamos potencialmente ante un factor protector, lo cual también es de mucho interés en epidemiología. Identificar factores protectores y su modificación sería, en este sentido, al alza, aumentar la exposición a los factores de exposición. ¿En qué medida la intervención o la modificación de este factor de riesgo se asocia con transformación en la prevalencia o incidencia de la enfermedad? Lo podemos calcular a través de medidas de impacto potencial. Estas medidas nos indican, una vez intervenido el factor de riesgo, cuánto daño o enfermedad pensamos que se evitaría. Y esto lo hace la epidemiología, ¿no? A través de las medidas epidemiológicas. Bueno, veamos un ejemplo. Un factor de riesgo y cómo utilizaríamos esta caja o estos cajones de los 6 grandes elementos o los 6 grandes dimensiones de factor de riesgo. Por ejemplo, relacionados con la atención de la salud, podríamos decir, uno de los problemas relacionados a la atención de la salud y que está presente como causa del brote en la comunidad de interés es la calidad de la atención. Normalmente ustedes en sus trabajos me han hecho referencia a este tipo de situaciones. La pregunta ¿es lo suficientemente clara esta referencia para expresar lo que queremos decir? Veamos que inteligencia epidemiológica también implica comunicar adecuadamente la noción de riesgo. Y yo les digo que decir calidad de la atención no me aclara a mí en lo personal qué exactamente es lo que está pasando ahí o qué elementos son relacionados a la calidad de la atención los que están implicados en la ocurrencia del brote. Es necesario aclararlo. Y yo propongo que para aclarar y comunicar adecuadamente la noción de riesgo, es decir, describir adecuadamente lo que es el riesgo, hagan uso ustedes de una estrategia metodológica para el análisis de riesgo y su comunicación, que es la estrategia de los 5 por qué. Una de las tantas que le puede ser útil a ustedes. Una vez identificado como factor de riesgo relacionado al brote la calidad de atención, yo lo que les diría es pongan calidad de atención en la parte superior y ahora háganse la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la calidad de la atención la relaciono, la vinculo yo como un factor relacionado al brote? Y es posible que ustedes inmediatamente generen una lluvia de ideas sobre posibles factores o posibles elementos que den contestación a esta pregunta. ¿Por qué la calidad de la atención se relaciona a la ocurrencia del brote? La idea es, una vez que generen estas primeras explicaciones de causalidad o primeras explicaciones o contestaciones a la pregunta del por qué, estas mismas respuestas las sometan a un segundo nivel de pregunta, a un segundo por qué. Algunas de estas respuestas no serán susceptibles a mayor contestación, pero otras, sin embargo, si aumentamos el escrutinio, pues tendrán otros niveles cada vez más complejos de explicación. Hagan el ejercicio y verán que es así. Incluso las asociaciones en los niveles más inferiores pues, tienden a ser de mucho mayor interés. Porque recuerden que lo que estamos tratando de acá es identificar siempre las causas bases o las causas de las causas de las causas. Una vez identificadas las causas principales o las causas de base,
es mucho más fácil generar una intervención dirigida a estas causas basales. Más, en teoría, identificar las causas basales, si intervenimos en ellas, es mucho más probable que se generen solución a elementos que están en las posiciones superiores. Veamos a qué me hago referencia con esto de complejizar el análisis. Vean, estamos hablando de calidad. Pues vean qué interesante con respecto a calidad. La Johns Hopkins, la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos, a través de la Johns Hopkins, proponen que calidad de la atención es una variable compleja y multidimensional. Y ellos proponen que por lo menos para medir calidad deberíamos de indagar por lo menos 8 grandes dimensiones. Lo relacionado a la competencia técnica, es decir, las personas que están generando el servicio, están entregando el servicio o producto, están capacitadas para realizar esta entrega o para generar la atención. Acceso y rapidez de los servicios para ellos también es una dimensión de calidad. Nuestros usuarios, las personas que presentan el problema, tienen facilidad de acceso estructural, cultural, lingüística, etcétera, a los servicios destinados para atender esa problemática, y si tienen este tipo de acceso, con qué rapidez obtienen la atención. Eficacia, los servicios resuelven realmente el problema por el cual los usuarios están llegando a la atención. Relaciones interpersonales, estos relacionados al trato, a la cordialidad por parte del personal asistencial hacia los usuarios. Eficiencia, la entrega de los servicios o los productos entregados se hicieron a los costes previstos. Continuidad de la atención. Una vez identificado o generada la consulta, se le dio diagnóstico. Una vez realizado el diagnóstico, se le generó tratamiento. Y una vez entregado el tratamiento, se le dio seguimiento hasta la resolución de su problemática. Esto es continuidad de la atención. Seguridad. Los servicios entregados, los productos entregados, generaron algún tipo de complicaciones. Y el tema de comodidades, que se refiere más a estructura de hostelería, ¿no? A los servicios de hostelería y comodidad por parte de los usuarios, o demandados por parte de los usuarios. Vean que Johns Hopkins, para sus procesos la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos utiliza estas dimensiones para valorar calidad de la atención. Hombre, ojo, ellos proponen al menos estas 8, pero pueden haber muchas más dimensiones de calidad susceptibles a valorar. La cuestión es, ¿qué entendemos por calidad? ¿Qué es lo que institucionalmente tú entiendes por calidad? ¿Qué es lo que tu institución entiende, vigila y mide como calidad? Y esta es una propuesta por parte de un grupo de académicos que trabaja aparte de esta acreditación hospitalaria. Pero esto lo podemos encontrar no solamente para calidad. Imagínense si nosotros estamos hablando de calidad de la atención y sabemos que calidad es posible desmembrarlas en estas 8 dimensiones. Entonces la primera pregunta que tendríamos que hacernos a la hora de desmenuzar calidad y generar estos 5 porque es primero, ¿qué entendemos por calidad? Y una vez generadas estas dimensiones, la primera pregunta, ¿por qué decimos entonces que la competencia técnica puede estar asociada o no al brote de dengue? Y entonces vienen las respuestas interesantes, ¿no? Porque no todo el personal de salud que opera en nuestras unidades, programas y servicios está capacitado o cuenta con los conocimientos necesarios para la atención de personas, para realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno. Si eso es así, pues tenemos una causa fundamental.
Otra pregunta sería, la idea es, una vez identificado esto, preguntarnos, oye, ¿por qué entonces en nuestras unidades tenemos personal que no cuenta con competencias para el diagnóstico y tratamiento oportuno del dengue? Y una vez que comencemos a contestar estas preguntas y a aplicarle los 5 por qué, vamos a llegar a niveles muy interesantes de respuestas que nos permiten, que automáticamente nos guían a posibles intervenciones. Eso es lo interesante del método de los 5 por qué. Y claro, partir de aclarar qué entendemos por los términos. Otros términos u otros elementos que muchas veces ustedes que en trabajo de salud me lo proponen como factores de riesgo son factores relacionados a la desnutrición. Factor de riesgo relacionado a las complicaciones por dengue, la desnutrición. Pregunto yo, ¿eso es un factor de riesgo? Pues no sé, no me queda claro por qué la desnutrición es un factor de riesgo. Ustedes me lo pueden argumentar. La idea es, lo que quiero es que una vez que ustedes lo escriben, el lector al lector de sus documentos le quede lo suficientemente claro por qué ustedes proponen que la desnutrición es o no un factor de riesgo. La idea es, si ustedes comienzan y se hacen la primera pregunta, ¿por qué la desnutrición? O perdón, ¿cuáles son los factores de riesgo relacionados, por ejemplo, si están haciendo un perdón, comienzo de nuevo, que me enredé un poco. Supónganse que yo les propongo que ustedes hagan una revisión de factores de riesgo relacionados a la desnutrición. Habitualmente ustedes lo que me proponen, muchos de los compañeros, es factores de riesgo relacionados a la desnutrición, estilos de vida, factores socioculturales y económicos, factores biológicos, ambientales y factores relacionados a los servicios de salud. Me dicen mucho, pero no me dicen nada, porque no me lo desmenuzan, no me aclaran suficientemente a qué se están refiriendo con estilos de vida. Entonces veamos que estilos de vida asociados a la enfermedad varían en función de la enfermedad a lo que estemos hablando. Entonces yo lo que necesitaría aquí es que me dijeran cuáles son los estilos de vida que aumentan el riesgo, la probabilidad de desnutrición, por ejemplo en los infantes. Entonces, si nosotros ponemos estilos de vida y le aplicamos los 5 por qué, es posible que nos salgan algunas respuestas como por ejemplo número de ingestas. ¿Por qué el número de ingestas se relaciona a desnutrición? Bueno, cuando el número de ingestas de los niños es inferior en cuanto a la cantidad de aporte calórico que se sugiere, pues causa emanciación, causa desnutrición. Cuando la ingesta, pero eso en respecto a las calorías, pero también podemos tener un número de ingestas adecuados, pero bajo en aportaciones de diversidad de nutrientes. Entonces tenemos número de ingestas suficientes, pero baja en cuanto a la suplementación de elementos, oligoelementos y aportes nutricionales necesarios. Por ejemplo, dietas a bases únicamente de harinas, que pasa mucho, digamos, en algunos grupos poblacionales. La cantidad de la ingesta, la variedad de la ingesta, la calidad de la ingesta pueden ser algunos elementos que que puedan estar, digamos, relacionados a los estilos de vida. La idea es que cada uno de estos elementos tiene una expresión muy diferente dentro de grupos poblacionales, dentro de grupos étnicos y demás. Entonces, la idea es a través de los 5 por qué tratar de visualizar estas especificidades. Los socioculturales, por ejemplo, no me basta con que me digan que son como factores de riesgo, factores socioculturales. Me es necesario que me digan cuáles son esos factores socioculturales y por qué aumentan el riesgo. Por ejemplo,
relacionado a la desnutrición, el acceso a los alimentos. ¿Por qué el acceso al alimento es un factor de riesgo? Bueno, porque hay comunidades, por ejemplo, donde no hay una red, en esta comunidad específica, puedo decir, no existe una red de distribución de alimentos, no hay una red de comercialización de alimentos, por lo cual los productores tienen muchas veces el problema de colocación y venta del mismo, por lo que prefieren sacarlos a otras regiones, a otras localidades que sí cuentan con esta red de distribución. Y en esta localidad, donde no hay red de almacenamiento y red de distribución, pues las familias tienen pocas opciones para diversificar la alimentación y los niños tienen pocas diversidad de ingesta en los alimentos. De esa manera, es como puedo decir en una comunidad X que el factor de riesgo acceso al alimento opera como un factor de riesgo para la desnutrición infantil. No me basta solo como señalarlo como acceso a los alimentos. Tengo que definir cómo es que se operacionaliza, cómo es que se manifiesta este factor de riesgo en la comunidad para yo tener identificado adecuadamente y caracterizado el factor de riesgo. Y una vez hecha esta caracterización, es posible intervenirlo o generar estrategias de intervención. Imagínense que ustedes están identificando, evaluando además factores de riesgo relacionados a la eficacia del programa vacunacional infantil. Si el resultado deseado es el cumplimiento del esquema de vacunación según la norma oficial mexicana, es decir, cumplir con determinada cantidad de dosis de biológicos a determinada edad, supongamos a la edad de un año, que a la edad de un año ya el niño cuente con tantas vacunas aplicadas, pues instantáneamente ustedes tienen la posibilidad de generar una meta o un indicador, ¿no? Número de niños por sexo y edad que a la edad de un año cuentan con ese número de dosis aplicadas, ¿no? Entonces, idealmente, si ustedes lo que quieren analizar son factores de riesgo relacionados con el no cumplimiento de esta meta, pues es necesario utilizar nuevamente el esquema de factores de riesgo y veremos, por ejemplo, ¿habrá alguna razón biológica que explique por qué algunos niños cuentan con el esquema de vacunación completo y otros no? Pues, esto me lo tienen que ustedes responder con a través del conocimiento que cuenten ustedes de la realidad del área geográfica donde estén haciendo esta valoración. Habrá factores ambientales, como por ejemplo la lejanía o la cercanía de los centros de salud, o esto de lejanía o cercanías tiene que ver más bien con el tema esto del acceso de los servicios de salud. Si está relacionado al acceso, entonces lo veríamos con un factor relacionado a la atención de la salud. En ambientales podría ser algunos elementos como el tiempo, la estación del año, que sí favorezca o no el acceso de los usuarios a los servicios de salud. Si existen factores socioculturales, cuáles son y por qué están ocurriendo, y una vez que generemos esta respuesta a los por qué, pues tendremos potencialmente una acción, tendremos identificado potencialmente un área donde podremos proponer una acción específica para intervenir. El propósito final siempre es identificar e intervenir las causas fundamentales, es decir, las causas de las causas de las causas de las causas, las causas fundamentales. Una vez que encontremos las causas de raíz, son las que necesariamente deberemos de transformar en acciones de intervención, ya sean de nivel primario, secundario o terciario. De igual manera, una vez que propongan ustedes las acciones de intervención, tienen que ser las mismas, deben de ser lo suficientemente claras para que el lector no tenga duda de cómo ejecutarlas.
Es decir, es necesario realizar un mayor esfuerzo por comunicar qué es lo que se debe entender, qué es lo que se debe de hacer en relación a las intervenciones orientadas a realizar. Por ejemplo, si ustedes me dicen como acciones de prevención primaria realizar promoción de la salud, a mí me queda la duda. Si tú me pasas esto como un plan de intervención, ¿qué es lo que esperas que yo haga? Orientar mejora las condiciones socioculturales, pero ¿cuáles son esas condiciones socioculturales que tengo que mejorar? Entonces, eh, si ustedes me pasan estas propuestas de intervenciones, a mí como operativo me genera muchas más dudas que claridad. Por ejemplo, educación para la salud. ¿Qué es lo que yo debo entender por educación para la salud? ¿Cuáles son los mensajes que debo de dar? ¿Qué intervenciones se tienen que derivar? En un plan de intervención, este tipo de cosas, por favor, tiene que quedar lo suficientemente claro. Al operativo no debe de quedarle duda acerca de qué es lo que se espera que se produzca por parte de él. Y bueno, como vemos, el enfoque teórico es muy potente, el del enfoque de riesgo y el de generación de intervención a través de los tres niveles. Acá lo que tenemos que generar como práctica de inteligencia epidemiológica es caracterizar adecuadamente el riesgo. Si estamos hablando de una comunidad, ok, ¿cómo es que se encarna o cómo es que se manifiesta ese factor de riesgo en esa población específica? ¿Cómo es que se manifiesta? Generar este tipo de análisis siempre de diagrama de árbol de problemas utilizando la herramienta de los 5 por qué puede ser muy útil para este tipo de estrategias de caracterización de los factores de riesgo. Una vez identificadas las causas bases, es mucho más potente como estrategia generar entonces las intervenciones destinadas a atender las causas básicas del problema y no únicamente sus consecuencias.